La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida vía telefónica a Pablo Velázquez, es subdelegado de Conducef y nos acompaña vía telefónica. Pablo, gracias por estar con nosotros. Te saludamos Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Al contrario, gracias por la invitación. Un saludo, Marcela, un saludo, Juan. Un saludo al auditorio. Pues la mayoría de los trabajadores que estamos en el sistema de ahorro para el retiro nos llevamos la nada grata sorpresa al checar nuestro estado de cuenta de que lejos de tener un rendimiento hubo un decremento en en lo que es los rendimientos de las Afores, y esto fue un problema pues a nivel nacional, y el objetivo de que platicas con el auditorio de Contextos es para explicar por qué bajaron los rendimientos de las Afores y la afectación al respecto, así como la pérdida que sufrieron los trabajadores por la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Así es, Juan. Como tú bien lo dices, ya al cierre del año pasado, si mal no recuerdo, cifras de octubre o noviembre que emitió la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, existieron minusvalías, yo no le llamo pérdidas porque no es lo mismo, minusvalías en los saldos de las cuentas de ahorro para el retiro de los trabajadores. Aquí es muy importante hacer del conocimiento de todas aquellas personas que tienen una cuenta de ahorro para el retiro en una Afore, que esos recursos que ellos tienen ahí invertidos son recursos invertidos a largo plazo, y una pérdida no es lo mismo que una minusvalía. Es decir, las Afores, a través de las CIEFORES, que son las sociedades que se invertir su dinero, invierten en diferentes instrumentos de inversión, y esos instrumentos de inversión tienen un valor. Cuando existen situaciones económicas y financieras como la volatilidad en el tipo de cambio, el alza en tasas de interés, la situación esta particular de la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México y otros factores, pues muchas veces estos instrumentos en donde están invertidos los recursos bajan de valor, y eso implica que al momento de convertirlos a pesos, pues el saldo sea menor. La realidad aquí es que históricamente esas minusvalías después se recuperan y se convierten en plusvalías. Simple y sencillamente, no yéndonos muy lejos, en 2017 las Afores registraron plusvalías, y creo, si mal no recuerdo, que el dato que me pasaron es de un poco más de 246 millones de pesos. Las minusvalías que hubo en 2018 fueron por 23 mil millones de pesos, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, esta pérdida que hubo está completamente compensada con la ganancia que hubo en 2017, y si nos vamos al rendimiento histórico, pues hay siempre un rendimiento favorable de un alrededor de 10-11% nominal, y si lo convertimos en un rendimiento real, estamos arriba del 5% de ganancia por arriba de la inflación. En concreto, esto no debe preocupar a la gente porque sus recursos son para su retiro, no son para que los utilicen a corto plazo. Si una persona hace un cambio de Afore, sí tendría una pérdida ahorita, porque los recursos se retirarían, se pagarían y se invertirían en la nueva Afore, y ahí sí verían reflejadas sus pérdidas. Ahora bien, ¿este dinero ya se puede dar, digamos, por perdido completamente, o hay la posibilidad de recuperarlo más adelante? Es lo que no le queda claro, no nos queda claro a los contribuyentes y a quienes tenemos un fondo para el retiro y estamos invirtiéndolo, porque, bueno, nosotros aportamos una parte, el patrón aporta otra parte, y luego resulta que a la hora de la hora los rendimientos son menores. ¿Hay la posibilidad de que esto se revierta? Desde luego que sí, Juan. Como comentaba, esto es temporal, es decir, por la situación económica vale menos tu inversión, pero esto a largo plazo
está aprobado en los Sí, casi no, 20 años. perdón, Pablo, que te interrumpa. Sí, me quedó claro la explicación que diste. Tal vez yo no hice bien el planteamiento de mi pregunta. A lo que me refiero es que si ese dinero, eso que apareció en el estado de cuenta con el signo de menos, es decir, que perdimos ese dinero ya, ese específicamente ya no se recupera. Sí se recupera, porque lo que aparece en el estado de cuenta es el equivalente a lo que vale en el instrumento que está invertido tu dinero, pero no lo has retirado. Entonces, si ese instrumento hoy vale 5 pesos y ayer valía 7 pesos, ese instrumento mañana puede valer los mismos 7 o los 8 pesos. Y entonces, al momento de que tú, en un estimado caso, hagas ese retiro, pues ahí habrás recuperado esos 2 pesos que habías perdido. ¿Sí me explico? Pero insisto, la pérdida no se va a reflejar si tú no haces un retiro de ese dinero. Y en teoría ese dinero no se debe retirar porque es un dinero que se va a utilizar para el retiro cuando ya tengas la edad de pensión. Bien, tenemos preguntas para ti por parte del auditorio. Dice, ¿nos podría decir el invitado si nos conviene más el sistema de ahorro para el retiro actual cuando está en manos privadas que cuando estaba en manos del sector público? Bueno, me imagino que se refiere a la ley, a quienes aplican para la ley de 1973 y para quienes ahora, a partir de 1997, aplican y ya no pueden escoger entre un régimen y otro. La diferencia entre un régimen y otro es que, como bien dice esta persona, para aquellos que cotizaron a partir de 1997, las pensiones van a ser pagadas por una aseguradora especializada en fondos de pensiones. Los que cotizaron antes del 97 y escogen el régimen de pensión de 1973, la pensión es pagada por el gobierno federal a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Los dos esquemas son seguros. ¿Por qué? Porque los dos esquemas son operados a través de tu dinero en cuentas individuales en las AFORES, las cuales están debidamente supervisadas y reguladas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Así es que no hay ningún problema porque sea uno u otro. Claro que hay diferencias, pero la diferencia principal es esa que comenté. La nueva ley del 97, las pensiones las va a pagar una aseguradora especializada en seguro de pensión. Pero evidentemente están en mayor desventaja quienes se jubilen con el sistema del 94. Yo no le llamaría desventaja, yo llamaría que hay diferencias. De entrada, pues hay mayor número de semanas de cotización para tener derecho a esos retiros. Aquí hay que ver algo que es muy importante y implica este caso de fondo. En México tenemos un porcentaje de aportación a las cuentas de ahorro para el retiro muy bajo. El promedio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico es del 18%. Países como, te diría, a lo mejor Colombia, Chile, aportan 10, 15% del salario del trabajador. En México se aporta el 6.5%. Si nos vamos incluso a países europeos, España aporta casi el 30%. En México, estas bajas aportaciones salariales implican que la tasa de reemplazo o en otras palabras, la pensión que vamos a recibir en relación a lo que ganamos sea muy baja, es de alrededor del 30%, es decir, un trabajador que gana 10,000 pesos y aporta el 6.5% de su salario, cuando se pensiona únicamente, su pensión va a ser de alrededor de 3,000 pesos. Aquí, estas modificaciones que incluso se han estado comentando que van a aumentar esa cuota en base al salario, la idea es que la tasa del reemplazo sea cuando menos del 70% para poder tener una calidad de vida decente, ¿verdad? Es decir, que si tú ganas 10 pesos y aportas una cantidad, pues a lo mejor del 15, 16%, la tasa de reemplazo sea que tu pensión sea de 7 pesos, el 70% de lo que ganas. Por eso estas reformas a la ley del 97, más las que se están mencionando que va a haber, tienden a que el trabajador, el patrón y el gobierno aporten un poco más en esas cuentas de ahorro para el retiro para obtener una mejor tasa de reemplazo, una mejor pensión. Tenemos más preguntas del auditorio por WhatsApp
¿Y quién les autorizó a las Afores para el aeropuerto del dinero de nosotros, los mexicanos? ¿Usted qué está haciendo para ayudar a los mexicanos? ¿Por qué no demanda por tomar un dinero que no es de ellos? Mira, aquí es importante aclarar lo siguiente. Las Afores no invierten donde quieren porque quieren. Las Afores invierten de acuerdo a como lo establece la ley del sistema de ahorro para el retiro. La ley del sistema de ahorro para el retiro dice que las Afores deben invertir preferentemente para mejorar actividades productivas, generar empleo, construir vivienda, etcétera, etcétera. Y aparte, existe un comité que analiza los riesgos respecto a los instrumentos en los que van a invertir las Afores. Ese comité lo conforma la CONSAR, lo conforma el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria, Hacienda, etcétera, ¿no? Entonces, ellos están autorizados a invertir siempre y cuando, previo análisis, no exista un riesgo. Particularmente, el problema que hubo con la inversión que hubo que nada más fueron 4 Afores en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la realidad es que fue, en primer lugar, una cantidad muy baja en relación al total de recursos invertidos de las Afores. Fue solo el 0.9% del total de los recursos de estas Afores, independientemente de que esos recursos que se invirtieron, se pidió a cambio una garantía. La garantía de esos recursos eran las cuotas de la famosa tarifa de uso de aeropuerto o TUA. Entonces, ese dinero no se ha perdido, ¿sí? Simple y sencillamente se va a ir recuperando poco a poco porque estaba garantizado, independientemente de que era un porcentaje muy pequeño en relación a lo demás que invierten las Afores y de que no todas las Afores invirtieron en esos instrumentos que son, si no recuerdo, fibras. Esta misma persona que hacía el comentario anterior también dice, ¿y por qué no meten su dinero? Están forrados en dinero, justamente es más necesario el de los más amolados, es lo que nos dice. Otra pregunta también para ti, ¿qué posibilidades hay de que el nuevo gobierno, haga uso de nuestros ahorros en Afores para financiarse? De ser así, vamos a salir de Guatemala para entrar a Guatepeor. Bueno, como mencionaba, esas son críticas que se han estado haciendo a las propuestas que hay de cambiar el operar a través de CIEFORES y ya no operar a través de CIEFORES sino con fondos de inversión, pero como mencioné, no es de que quieran invertir en lo que ellos quieran, simple y sencillamente la misma ley que regula a las Afores les dice en qué invertir, incluso les autoriza o no si van a invertir en determinado producto. Entonces, todo va a depender de cómo modifiquen la ley, de cómo queden los cambios que ha propuesto el presidente. Y yo creo que, independientemente de las críticas que hay, yo creo que estas reformas pueden mejorar un poquito el rendimiento de los recursos que tenemos los trabajadores en las Afores. Hay otro comentario de Carlos Amador para ti, dice, en su explicación son unos verdaderos magos, pero en la realidad nada es cierto. Yo me jubilé y tenía entre 60 y 70 mil pesos y no me dieron ni un peso porque se iba directo al seguro para la jubilación y de ahí nos iban a estar pagando. Bueno, cada caso es diferente, sí aplica a todos los mismos criterios de retiro, dependiendo de si se otorga o se niega la pensión, pero el caso del señor, pues habría que analizarlo en lo particular para ver si hay alguna cantidad que le corresponde y que no le fue entregada. Yo lo invitaría a que se diera una vuelta aquí a las oficinas de Conducef para revisar su caso y en un determinado momento orientarlo. También hay otra pregunta para ti, bueno... creo que cada vez que vienes te hacen esa pregunta y la respuesta me imagino que va a ser la misma, pero te la planteo porque viene de un radio escucha. ¿Nos podría decir el funcionario de Conducef cuál es la Afore que ofrece más rendimiento y que cobra menos por comisiones? Claro que sí. Yo no se los digo, pero les digo dónde lo pueden encontrar. Ellos pueden accesar a la página de la CONSAR en internet o a la misma página de Conducef. Y ahí lo que hay que buscar es el comparativo de Afores y buscar el mejor índice de rendimiento neto. El índice de rendimiento neto refleja qué Afore te paga más. ¿Por qué? Porque te resta al rendimiento la comisión que te cobra.
Es decir, si una Afore te paga el 10% y te cobra el 3%, te da un índice de rendimiento neto de 7%. Hay Afores que a lo mejor te pagan el 11%, pero te cobran el 5% y su índice de rendimiento neto es del 6%. Es decir, el resultado de esa simple suma, de esa simple resta, es la que te va a decir qué Afore es la que te da mejor rendimiento, independientemente de que te pague más o te cobre más comisión. Lo importante es hacer esa operación para que el índice de rendimiento neto sea el que te dé la respuesta de cuál es la mejor Afore en la actualidad. Eso se actualiza cada 3 meses, entonces es importante estarlo consultando para saber en qué posición está la Afore en la que tenemos invertido. Pero también tomar en consideración el historial, es decir, porque ahorita una Afore que pudiera estar en primer lugar de rendimientos, puede ser que dentro de un año esté en penúltimo lugar, como ha sucedido, ¿no? ¿Hay algún estudio que haga la Conducef que diga cuál es la Afore que históricamente ofrece mayores rendimientos? No lo hacemos nosotros, estoy casi seguro que la CONSAR sí lo tiene, y si no, es fácil consultar el índice de rendimiento histórico. Y como bien dices, yo creo que es oportuno tu comentario, hay que tomar en cuenta si esta Afore o la Afore a la que me quiero yo cambiar, pues tiene un histórico de que ha sido de las primeras, ¿verdad? Porque sí, a lo mejor hoy me cambio a una que está pagando más, pero dentro de 6 meses es la última, ¿no? Aquí lo importante es estar informado y consultar. Recordemos que tenemos derecho a cambiarnos de Afore una vez por año, o antes, si la Afore a la que me voy a cambiar me otorga un mejor rendimiento neto. Hay otra pregunta que hace Juan Antonio para ti, pero bueno, no sabemos, bueno, más bien no creemos que sea de tu competencia o de la competencia del Conducef, pero te planteo la pregunta. Si sabe por qué el Infonavit me devolvió muy poco dinero, 5,000 pesos, si nunca tuve casa habitación. Sí, como bien dices, eso no es materia de Conducef, sin embargo, sí podemos orientarlo en el sentido de que a lo mejor, si él estuvo haciendo aportaciones y no se veían reflejadas en su estado de cuenta, puede haber o una invasión de número de seguridad social o una homonimia, y los recursos que él aportó se pudieron haber ido a otra cuenta de otro trabajador. Entonces ahí la recomendación es que acuda a Infonavit para revisar su historial y ver si efectivamente su patrón estuvo aportando esos recursos de Infonavit, porque también puede ser que no los haya aportado y por eso no tenía ese dinero. Otro radioescucha también tiene el siguiente comentario. Yo ya tengo 60 años cumplidos, ¿me conviene ya retirarme o es necesario esperarme a los 5 años que me faltan para cumplir los 65, tomando en consideración la situación que se está viviendo en el país y la posibilidad de que el gobierno tome los ahorros de las Afores para financiarse? No van a tomar los ahorros de las Afores para financiar y afectar al trabajador, sino por el contrario, si toman los ahorros es para invertirlos y otorgar un mejor rendimiento. Aquí lo que yo le recomendaría a esta persona es que cotice a qué pensión tiene derecho actualmente, y en su caso, si le beneficia que se espere a los 65 años porque estaría cotizando con un salario más alto. Recordemos que el que se toma en cuenta es de los últimos 5 años. Siempre es recomendable esperarnos a los 65 porque hay más cantidad de dinero, porque hay mayores años de cotización y porque el porcentaje de pensión va a ser mayor al llegar a esa edad. Pero todo depende de cada caso en particular, las ganas que tenga de trabajar, el tipo de salario, el trabajo en el que se encuentre. Entonces cada caso es distinto. Esta persona debería de consultar, acudir al Seguro Social y pues más o menos estimar a qué pensión tendría derecho ahorita. Si le convence, pues lo puede hacer. La ley ya le da el derecho teniendo los 60 años cumplidos. Sigue vigente la ley que marca que si tú te jubilas a los 60 años, te vas a jubilar con el equivalente del 75% de tu sueldo en promedio de los últimos 5 años, a los 61 con el 80, a los 62 con el 85 y así sucesivamente hasta llegar al 100% en el 65. Sí, de hecho es la misma ley que sigue vigente, la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la que determina el monto de las pensiones. Esa está vigente desde el 97. Muy bien, pues Pablo Velázquez, subdelegado de Conducef, agradecemos tu participación aquí en Contextos. Al contrario, gracias por la invitación.